Esto es la fábrica de Múnich. La fábrica de Múnich está en un pueblo que se llama Vilanova de Espolla, que tiene 72 personas con derecho a voto. Y de todos los que voy a contar es lo que ha hecho gente que está en este pueblecito. Parece ser que si estamos en Épila o en Illueca o en Brea de Aragón, que son de Múnich, también fabrica calzado, a primera cuña publicitaria la hemos puesto, parece ser que es que no tenemos oportunidad. Bueno, pues hay oportunidades. Y nosotros teníamos un problema. Como empresa, en el mundo del deporte hay 4 operadores que se llevan una gran parte del pastel. Y esos 2 operadores se llaman Nike y Adidas, y los operadores que venden Nike y Adidas se llaman El Corte Inglés y Decathlon. Entonces, el escenario que nos quedaba a nosotros era un escenario difícil, pero había una historia. Igual no lo reconocen, pero el de la izquierda juega en el Zaragoza, y el de la derecha creo que es el mejor jugador del mundo. Y los 2 llevaban nuestras zapatillas, las nuestras. Es decir, la historia existe y explicamos cosas reales. Los 2 de en medio, pues seguramente no les fue igual de bien porque no iban bien calzados, no sé. Bueno, la primera risa, la hemos conseguido. No estaba seguro si ponerla o no, porque claro, estamos en Zaragoza y el mundo del fútbol siempre es. Y buscamos un océano azul que se llama marketing de negocio. Y esto es mucho más bonito. El océano rojo de antes era de sangre, de poco margen, de distribución difícil, de morosidad. Y creamos un nuevo negocio. El nuevo negocio era el mundo de la moda. Esto es una portada del catálogo de la división de moda que nos va del todo bien. Tenéis una tienda en Aragonia, tenemos tiendas en Zaragoza, implementación directa. El negocio cambia. Hace exactamente 10 años, el 100% del negocio de Berneda S.A. era multimarca. En estos momentos hay una parcela que se llama online venta privada, hay una parcela que es tienda propia outlet, hay una parcela que se llama Shopping Shop dentro del Corte Inglés, hay una parcela de cliente directo con sistema de reposición activa, hay exportación, hay moda, hay venta dirigida, hay venta a colectivos como pueden ser los puntos de estrella de la Caixa. Es decir, el negocio ha cambiado. Y hablo de 10 años, por decir en 5, pero ha cambiado. Ha cambiado tanto que la división de deporte tiene más color que nunca y los señores representantes de deporte que tenemos en la sala 1, pues este año va a hacer su récord en cifra de negocio, en un año de crisis y de lamentos, este año. No el año anterior, no, este. Me han dicho que vaya un poco rapidito y os voy a hablar de 4 experiencias en la red. 4 fórmulas que hemos implementado para intentar generar marca y negocio. Un co-branding sencillo, un crowdsourcing, un in-branding y un ambush marketing. 4 ejemplos, uno de exportación, uno de contenidos, uno de venta y uno de información, yo diría. Vamos al ataque. Co-branding. Dice, uno pone el lugar, el otro bebida y el tercero los amigos. El de los amigos somos nosotros, porque antes hemos hablado, Twitter es aquello de que unos nos siguen, otros son seguidos, y nosotros tenemos nuestro ejército, nuestros soldaditos, que los podemos movilizar. Y los podemos movilizar y esos soldaditos tienen un perfil, son fans de una marca. Ese perfil da un target de edad y da un target de contenido social, de hábitos, de consumo, y los invitamos a una fiesta. Los invitamos a una fiesta y la única condición es que tengan que llevar unas Múnich y tienen bebida gratis. El señor de la fiesta es una terraza y, como veis, el partner de la derecha os tiene que sonar un poco porque es una cervecera aragonés catalana o catalana aragonesa, que es Moritz, que es del grupo de cerveceras zaragozana. Es decir, hay un señor que nos invita, pasamos una noche perfecta, el señor de la terraza necesita inaugurar, pero la necesita inaugurar con gente que él quiera que sea su perfil de usuario. Múnich las tiene, nosotros nos cuesta inversión 0, Twitter es casi coste 0 y nos lo pasamos bien. Y claro, nosotros como marca igual no podemos tener al señor Messi ahora con Múnich, lo hemos tenido. Y tratamos a nuestros clientes como auténticos celebrities. Les hacemos fotos, los desmitificamos e interactuamos con él. En la fiesta hay gente del equipo de Múnich, gente como el Quality Control, gente como el director de marketing, gente como el jefe de estilo, porque lo que es online, si lo pasamos a offline, tiene todo el sentido del mundo. Está muy bien, lo de Twitter y Facebook, pero al final los negocios, yo vengo de una comida rápida en la estación del AVE y al final se decía, el negocio lo hemos hecho tú y yo cara a cara, está muy bien por Twitter, pero yo por Twitter pocos negocios cierro.